La historia oficial cuenta que el Islam nació en el desierto, con la palabra de Dios siendo revelada a un hombre en un rincón aislado de la historia, y luego conquistaron el mundo. Pero si no fue así, y si la evidencia es diferente a la creencia, cuando la historia contradice la fe, ¿quién decide qué es verdad? Hoy vamos a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si el Islam, la segunda religión más grande del mundo, nació más en los palacios del poder que en las humildes arenas de Arabia? A la sombra de la espada de Tom Holland. Bueno, lectores, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión, Ricardo Lugo. Este va a ser el tercer episodio de esta serie histórica religiosa y ya será el último. Disculpen que les cambié un poco la seña. Yo había dicho originalmente que iban a ser 4 episodios, pero me di cuenta haciendo los 2 primeros. El primer episodio fue Dominio de Tom Holland, relatando parcialmente la historia del cristianismo y el efecto de esa idea en nosotros en la actualidad, cómo tenemos creencias cristianas, nos arrodillemos todos los domingos o no. El segundo episodio fue Cómo Jesús se convirtió en Dios, de Bart Ehrman, historiador y crítico textual. Muy importante que sea crítico textual. Pero en realidad, como les dije en ese episodio, fue 70-80% ese libro. El otro 20-30% fue elementos de otros libros del mismo autor. Yo hice mi tarea, por supuesto, como siempre, verifiqué, no involucré todo lo que él ha dicho, pero lo que yo considero que era más sólido y más para el argumento que queríamos hacer en ese episodio de un Jesús como judío apocalíptico con esa profecía y cómo ese mensaje se perdió por las distintas modificaciones e historias alteradas a través del tiempo de la creación de la Biblia. Por lo tanto, sentí que un tercer episodio iba a ser redundante. Hay mucho más que aprender, pero quería traerles lo que es el Islam, la religión musulmana, un tema que a mí siempre me ha fascinado. Yo he leído pedazos del Corán, tengo de meta terminar de leerlo porque me interesa este tema. La religión me interesa a mí. No he podido colocar en palabras exactamente por qué. No sé si en parte es la historia, que me gusta tanto la historia y la religión y la historia están pues ligadas, buscando identificar por qué el ser humano cree en lo que cree. Hay algo que estoy buscando, no sé exactamente qué es, pero siempre me ha llamado la atención. Y pues como en el episodio pasado, vamos a ver que la historia oficial es más complicada de lo que creemos. Entonces, pasándonos para este libro, yo les mencioné que Tom Holland, el autor, historiador, literario, que por cierto escribió novelas de terror gótico en su momento. Yo les dije que él escribía de una manera muy poética. Por eso me gusta, disfruto de leerlo bastante. Él alcanza la fama, en verdad, es con sus libros históricos. Y él investigando y aprendiendo para su primer libro, que fue sobre el Imperio Romano, él empieza a darse cuenta que tiene un interés muy natural por el auge y caída de los imperios que están relacionados a las creencias religiosas. Por lo tanto, después de terminar ese libro, él empieza a investigar sobre el Islam, sobre el Imperio Árabe. Y sin buscar nada en específico sobre este imperio, simplemente estaba investigando sobre su fundación, sobre su consolidación, su expansión. Descubre algo perturbante. Pero no les quiero decir qué es todavía, porque asumo que la mayoría de la gente que me escucha no es musulmana, va a ser un porcentaje muy pequeño. Con el cristianismo yo podía dar menos contexto, podía arrancar de una con los mensajes de los libros, porque ustedes conocen muy bien la historia. En este caso, un poco más complicado. Por lo tanto, quiero pasar unos minutos aquí en el episodio relatándoles cuál es la historia oficial del Islam, cómo se fundó, cómo creció este imperio árabe, para después llegar a los contraargumentos históricos que trae Holland en este libro. Como siempre, nos vamos un poquito más atrás del inicio como tal de la religión en la península arábiga, lo que es hoy en día Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Omán y Yemen. Una zona, por supuesto, desértica, un clima árido, excesivo calor, llena de sociedades famosas por tribus, donde la lealtad al clan era fundamental. La supervivencia individual en un desierto dependía en gran medida del apoyo de los demás, del apoyo tribal. Entonces no existía una autoridad central. La región estaba bastante fragmentada en distintas tribus que a veces comerciaban entre ellas, a veces se mataban entre ellas. Muchas de las tribus eran nómadas, beduinos, aunque sí existían comunidades sedentarias, pero no eran el centro de la historia de esta región. Habían oasis, ciudades oasis en la Meca, en Medina, Arabia Saudita hoy en día. Y dichas tribus árabes practicaban un politeísmo animista. Ellos veneraban múltiples deidades y fuerzas de la naturaleza, piedras, árboles, cuerpos celestes. Y los rituales y rezos a estos dioses, los más grandes, los más emblemáticos, se celebraban principalmente en la Kaaba. La Kaaba era una estructura rectangular decorada con pintura, albergaba símbolos tribales, símbolos paganos de Arabia, hoy en día en la Meca, en Arabia Saudita. Y bueno, donde hay dioses hay oro. Lo espiritual y lo comercial nunca han caminado por senderos separados. Aquí en estas zonas de adoración espiritual existían también rutas comerciales claves para conectar el Mediterráneo con el Océano Índico. Santuarios como la Cava eran pues centros económicos. Atraían a peregrinos de todas partes de toda la región y por supuesto con eso habían comerciantes en la Meca, un centro espiritual y financiero. Y en ese contexto llega el nacimiento de Mahoma,
El futuro profeta nace alrededor del año 570 después de Cristo en la Meca, en Arabia Saudita, en el seno además de la tribu de los Quraysh, una tribu que controlaba la Caba y muchas de las rutas comerciales locales. Mahoma queda huérfano muy temprano y fue criado por su abuelo y posteriormente por su tío Abu Talib. Como profesión elige ser comerciante, tiene un relativo éxito pero nada espectacular. A los 25 años se casa y se casa con una mujer, una rica viuda llamada Hadilla, que le brindó la estabilidad económica y social que él quizás necesitaba en ese momento. Esa sería su primera esposa de 11 que tendría en total, 9 de ellas al mismo tiempo, pero la mayoría de esos matrimonios van a ser ya en su época de profeta. Y de aquí saltamos al siguiente siglo, el principios del siglo VII, el año 610 después de Cristo. Mahoma tiene 40 años, ya es un hombre respetado en la Meca, conocido como Al-Amin, que significa el confiable. Sin embargo, le inquietaba profundamente la corrupción moral de su sociedad, el materialismo, la idolatría, la injusticia hacia los pobres, los huérfanos, la violencia tribal. Había vivido una vida relativamente ahora tranquila como comerciante, pero todos estos temas le perturbaban. Era común que él se retirara a una cueva llamada Hira, en las afueras de la Meca, para meditar y reflexionar en soledad. En una de esas noches de la hora mes de Ramadán, se le apareció el ángel Jibril, o el ángel Gabriel, el mismo arcángel que visita a la Virgen María y le avisa su embarazo del Hijo de Dios, el mismo de los judíos y después de los cristianos. El ángel Gabriel le avisa que ha sido elegido como el último profeta de Dios, Alá, el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios de los cristianos, y se ha comunicado contigo para mandar su último mensaje. Y esto es importante, porque el Islam se enorgullece en su historia de que Mahoma tiene esta revelación de manera independiente. No es un profeta judío apocalíptico en medio del extremadamente diverso imperio romano, como Jesús, ni tampoco es un judío en medio de la aristocracia egipcia, como Moisés. Es un hombre comerciante, humilde, del pueblo, analfabeta, al cual Dios se le comunica que predique una continuación de su mensaje, el mensaje de Abraham, de Moisés y de Jesús. No es un Dios nuevo en ese sentido. Es una fe nueva, pero no es un Dios nuevo. Por eso que es importante, porque lo lógico sería que si un hombre analfabeta, apartado del mundo en el desierto de Arabia, va a inventar una religión, sería algo totalmente nuevo, apartado de las creencias anteriores. Pero el ángel Gabriel vino a darle un mensaje que continúa este legado histórico, religioso, de siglos de historia, para que Mahoma le ponga punto y final. Entonces el profeta Mahoma continuó recibiendo mensajes por 23 años del ángel Gabriel, mensajes que decían que solamente hay un Dios, Alá, que no hay ídolos ni intermediarios, que vendrá un juicio final, que la riqueza, el poder, el linaje no te salvan si no practicas la justicia, la caridad, la humildad, el amor. Mensajes que eran recitados como la palabra de Dios. En el lenguaje árabe, la palabra recitación significa al-Qur'án. Y de ahí la palabra el Corán, el sagrado libro islámico, basados en todos estos mensajes que el arcángel Gabriel le dio a Mahoma. Pero Mahoma empezó poco a poco. Él va predicando estos mensajes en secreto, entre amigos, familiares. Los primeros en convertirse son su esposa, Hadilla, su primo Ali, un amigo llamado Abu Bakr y un esclavo que tenía Mahoma, su esclavo Said. Eventualmente agarró confianza y decidió predicar en la Meca, en la Caba, y públicamente en este centro espiritual y comercial del mundo árabe, cuestiona, predica en contra del politeísmo, declara que todos estos dioses representados en la Caba, dioses paganos, eran falsos, criticó la acumulación de la riqueza, el maltrato a los débiles, la corrupción de los clanes, la injusticia social, y afirmó que la lealtad de Dios estaba por encima de la tribu, que es un insulto para la estructura tribal de este mundo, se pueden imaginar. Los líderes Quraysh de la tribu de Mahoma lo ven a él como una amenaza social, religiosa, política, pero al mismo tiempo económica. Comienza aquí la famosa persecución a Mahoma. Ahora, esa palabra persecución hoy en día suena muy policial o gubernamental, muy estructurada. En realidad no fue una persecución estatal organizada, porque no existía tal estado, sino una mezcla de presión social y económica, aunque no menos trágica. Por ejemplo, hubo un boicot en contra de la familia de Mahoma, incluso contra los que no eran musulmanes, simplemente por estar relacionados a Mahoma, la gente dejó de hacer comercio con ellos. Hubo tortura, se torturaron a personas que se convirtieron al Islam, especialmente los más pobres y esclavizados. El caso famoso de Bilal, un esclavo convertido, que fue torturado bajo el sol por su amo, le colocó una pesada piedra inmensa en el pecho que lo aplastaba y lo quemaba en ese calor, y al mismo tiempo lo azotó a látigo, intentando forzarlo a renunciar al Islam. El esclavo aún así se mantuvo fiel a su fe. También hubo aislamiento de las redes comerciales y amenazas de muerte. Ya en el año 615 después de Cristo, 5 años después de la revelación del ángel Gabriel a Mahoma, la situación estaba ya insoportable para los conversos más vulnerables y para el propio profeta Mahoma.
Él pierde además la protección social, familiar, fallece su esposa, fallece su tío, se queda sin protección tribal, sin protección emocional, queda políticamente expuesto. Intentó predicar en otra ciudad, en Taif, pero fue humillado, apedreado, expulsado. Parece que este nuevo y radical mensaje no va a poder sobrevivir. Pero unos años después, en ese contexto de vulnerabilidad, los delegados de Yatrib, la ciudad que eventualmente va a ser conocida como Medina, contactan a Mahoma porque su ciudad estaba muy dividida, demasiados conflictos tribales y necesitan un intermediario, alguien que ningún clan considere que esté en contra de ellos específicamente. Al final de cuentas, Mahoma está en contra de todas estas tribus. Él solamente cree en su tribu, los musulmanes, que para el resto de la comunidad tribal del desierto de Arabia no es una tribu seria, no forma parte de la historia o de la fábrica social oficialmente todavía. Por lo tanto, le ofrecen a Mahoma, vente aquí a Medina, tranquilo, predica tu mensaje si quieres, pero necesitamos que hagas este servicio por nosotros. Mahoma acepta la invitación y en el año 622 después de Cristo emigra con sus seguidores desde la Meca hasta Medina, un evento trascendental en la historia de la religión islámica. Se le conoce como la Ejira y marca el inicio del calendario islámico. Estamos en el año 1446, según dicho calendario, por cierto. Ahora en Medina, Mahoma ya no sería un predicador perseguido, sino un líder espiritual, político y muy importante más adelante, militar. Pero sigue extrañando su tierra. Desde la perspectiva islámica, la Meca no era solamente su ciudad natal, sino el corazón espiritual del monoteísmo abrahámico. Porque según la palabra de Dios recitada por el arcángel Gabriel a Mahoma, la Caba no era originalmente un templo pagano, sino que era un santuario construido por Abraham e Ismael para adorar al único Dios, que tristemente con el tiempo fue corrompida por la idolatría tribal. Mahoma ha sido enviado por Dios para en parte restaurar el monoteísmo original de Abraham, y eso incluye purificar la Caba, purificar este centro espiritual en la Meca de todos estos ídolos y prácticas politeístas. Se verá obligado a tomar las armas para defender su comunidad y cumplir la misión divina. Mahoma decide liderar varias campañas militares en contra de su antigua tribu, los Quraysh, quienes habían confiscado propiedades de los musulmanes en la Meca. La más grande es la famosa batalla de Badr, en el año 624 después de Cristo, en el segundo año islámico, donde se da una victoria milagrosa para los musulmanes, y ellos ven esa victoria como una señal de favor divino. Y en medio de los conflictos, enfrentamientos, batallas y el éxito de los musulmanes, se firma un acuerdo de paz con los Quraysh. Finalmente, Mahoma marcha con un ejército de 10.000 hombres hacia la Meca, destruye los ídolos paganos de la Caba y lo consagró al culto de Alá. En este último evento tomó la ciudad sin resistencia significativa. La Caba ahora es islámica y la Caba, todos ustedes seguramente la conocen, esta estructura cúbica de piedra negra que se encuentra en el jardín de la gran mezquita de la Meca. Caba significa literalmente cubo. Con posesión del centro espiritual y comercial más importante del desierto, arranca oficialmente el Islam. Y con esta religión andando, una noche mientras dormía, o quizás estaba en un estado entre sueño y vigilia, no es claro, pero lo que sí sabemos es que el profeta fue transportado milagrosamente desde la Caba hasta la mezquita más lejana, la Al-Masjid Al-Aqsa en Jerusalén. A Mahoma se le muestra la tierra sagrada y él lidera una oración junto a los grandes profetas anteriores, Abraham, Moisés, Jesús, como símbolo de que Mahoma tú eres el último de los profetas. Y desde Jerusalén, el ángel Gabriel, que lo ha acompañado en todo este viaje, lo sube, lo asciende hacia los 7 cielos. En cada uno de esos cielos, él va a conocer a las figuras claves del linaje profético: Adán, Jesús, Juan Bautista, José, Idris, Aarón, Moisés, Abraham y finalmente Dios, Alá. Y ahí Dios le enseña a Mahoma cuáles son las prácticas de rezo, de adoración que deben haber en dicha religión, que en verdad son 50 al día. Pero comerciante al fin, Mahoma negocia con Moisés y baja ese número a 5, que son esos 5 rezos que los musulmanes practican al día, inclinados y con su cuerpo siempre apuntando hacia la Kaaba, hacia la Meca. Estamos ahora en los últimos días de la vida del profeta, estamos en el año 632 después de Cristo. Él realiza su última peregrinación a la Meca, conocida como la peregrinación de la despedida, donde pronunció su sermón final. Poco después falleció en Medina a los 63 años de edad tras una breve enfermedad. Pero no habían enterrado el cuerpo y ya todos los hijos de Dios se estaban peleando por la herencia. Les quedó un problema. ¿Y ahora qué? Mahoma nunca designó un sucesor. ¿Quién va a continuar esta fe? ¿Y quién va a crecer esta fe? Hubo distintos argumentos, pero el ganador fue Abu Bakr, amigo íntimo y suegro de Mahoma. Es elegido como el primer califa y adopta el título de Yalifat Rasul Alá, sucesor del mensajero de Dios. Con eso nace el califato, no como doctrina revelada, sino como una solución pragmática al vacío de liderazgo dejado por el profeta. Paréntesis rápidamente, porque sé que muchas personas han escuchado califato, pero para aclarar qué significa, el califa es considerado el líder político religioso de la comunidad musulmana.
y es el encargado de continuar la labor de Mahoma en la guía espiritual y administración de los asuntos de los creyentes. Por supuesto, fundamentado todo en la ley islámica, la Sharia, y en la sucesión espiritual del profeta. El califato como sistema político en verdad puede tomar muchas formas. Es una mezcla de teocracia, donde el líder, el califa, ejerce poderes religiosos en nombre de Dios. También ha sido monarquía. En muchos casos, los califas ejercieron el poder de manera hereditaria, como los omeyas o los abásidas. Proviene toda esta idea del Corán, porque en la Sura, capítulo 2, versículo 30, Dios dice: voy a poner en la tierra a un califa. Parte de los problemas que hemos visto con el concepto de califato en el futuro es que el Corán proporciona principios éticos y morales, pero no prescribe un sistema político específico para el propio califato. Entonces, distintos grupos con distintas creencias, unos más radicales que otros, han determinado que ellos son los líderes del califato, que ellos son el califa. Por ejemplo, hace 2 años se determinó quién fue el nuevo califa, que no es aceptado, por si acaso, por la gran mayoría del mundo musulmán ni por ninguna autoridad islámica legítima. Pero el líder actual, que se declara a sí mismo el califa, es Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi. Si han escuchado ese nombre, es el líder de ISIS, el grupo terrorista. Nuevamente, él no tiene reconocimiento fuera de los círculos de esta organización extremista, por ser gentil en la descripción de lo que son. Pero es herencia de un evento de hace 1400 años, la muerte del profeta. Nunca hubo una instrucción clara que hacer después. El último califa verdadero aceptado por la comunidad musulmana fue Abdülmecid II, en las épocas del Imperio Otomano, pero desde ese entonces no ha habido ningún califa aceptado universalmente por la comunidad musulmana. Distintos grupos políticos, nobles y no nobles, como ISIS, han buscado el título. Volviendo a la historia ortodoxa, aquí empiezan las distintas variaciones, denominaciones dentro de los musulmanes, los suníes, los chiíes, los aríes. Los suníes consideran que Mahoma no nombró sucesor y que la comunidad debería elegirlo. El primer califa, Abu Bakr, el suegro de Mahoma, fue elegido de esa manera. Los chiíes creen que no, que Mahoma sí había decidido quién iba a ser su sucesor y que era su primo y yerno, Ali ibn Abi Talib. Por último, los aríes creen que cualquier musulmán puede ser califa, independientemente de su linaje, y estuvieron, por supuesto, opuestos a los suníes y a los chiíes. Pero como dijimos, Abu Bakr, el suegro de Mahoma, es el primer califa y empieza el concepto del califato. Durante los primeros 4 califas empieza la religión a expandirse más allá de Arabia. Conquistan vastos territorios, no solamente de la península, sino del imperio bizantino, del imperio sasánida. Expanden hacia Levante, Siria, Palestina, Egipto, Persia. Una de sus conquistas más simbólicas fue, por supuesto, la toma pacífica de Jerusalén en el año 637 después de Cristo. Jerusalén, ya entonces sagrada para judíos y cristianos, pasó a formar parte del creciente dominio islámico. En parte el territorio les pertenecía porque Mahoma pues lo visitó en ese viaje con el ángel Gabriel. Y aprovechando los debilitados imperios de Bizancio y Persia, las fuerzas musulmanas continuaron avanzando y la conquista fue tan rápida que fue milagrosa. Apenas un siglo después de que el ángel Gabriel se le apareciera por primera vez a Mahoma, en el año 711 después de Cristo, ya tropas musulmanas habían cruzado el estrecho de Gibraltar e iniciaron la conquista de la península ibérica y dominaron ese territorio hasta el año 1492, el último reino musulmán en España, que concluye con la reconquista de Andalucía. Todas estas batallas, conquistas, fueron herencia, orgullo del inicio de la propia religión. Según varias estimaciones, durante los 23 años de la misión profética de Mahoma, entre el año 610 y 632 después de Cristo, ocurrieron alrededor de 80 expediciones militares. De estas, 20 incluyeron combates directos. Mahoma participó personalmente en aproximadamente 9 batallas. Un erudito de este punto en la historia, Maulana Khan, estima que las bajas totales en las batallas dirigidas por Mahoma fueron aproximadamente de 1000 personas, 259 musulmanes, 759 no musulmanes. Pero parecido al cristianismo, bueno, ellos están viviendo en la parte de la tradición oral. A Mahoma era analfabeta, no sabía leer ni escribir, mencionado en el propio Corán en varios versos, en la Sura, capítulo 29, versículo 48, y tú, viejo profeta, no eras antes de esto un lector de ningún libro ni un escrito, ni lo escribías con tu mano derecha, de ser así los falsos habrían tenido duda. Así que Mahoma no escribió, recitó las revelaciones de Dios en voz alta para sus seguidores, y ellos las memorizaron. Los hufaz se les llamaba, que eran los memorizadores. Hombres que recordaban lo que él decía y después lo anotaban más adelante en trozos de hueso, en cuero, en hojas de palmeras, lo que consiguieran. Mahoma llegó a tener escritores de confianza, pero no hubo una compilación completa del Corán como libro durante su vida, por lo menos no de manera oficial. Y en el año de la muerte del profeta, en una batalla posterior, muchos de los memorizadores de la recitación del Corán murieron. Y Abu Bakr, el suegro que había quedado a cargo del califa, ordenó: vamos a recopilar el texto. Y la tarea se le encargó a Said ibn Tabit, que era uno de los principales escribas de confianza de Mahoma, y él recopiló los fragmentos escritos, confirmó su autenticidad mediante testigos, entrevistó a personas,
Se copiaron los ejemplares oficiales y se enviaron a las provincias del Imperio Árabe. Otras versiones fueron destruidas para evitar confusión. Toda esta organización y reporte de los eventos evita que tengan los errores que tuvieron los manuscritos cristianos que ya mencionamos en el episodio anterior. Pero el Corán es la palabra de Dios, no la de Mahoma. De hecho, Mahoma prohibió en ciertos momentos escribir sus dichos para que no se confundieran con los de Dios. No quiero que guarden lo que yo estoy diciendo. Lo que yo digo es una cosa, lo que yo les recito del ángel Gabriel es la palabra de Dios. Por eso van a surgir los hadices y la sira. Ambas son fuentes secundarias de legislación y guía moral en el Islam. Complementan al Corán, son dos escritos separados, adorados por los musulmanes. Por ejemplo, su viaje a Jerusalén no está en el Corán, está en los hadices. Entonces el libro sagrado es el Corán, que es la palabra de Dios revelada a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Los hadices son narraciones, dichos, acciones, aprobaciones morales del profeta Mahoma, que se usan como guía espiritual, guía religiosa y legal. Y las siras son unas biografías tradicionales del profeta Mahoma, desde su nacimiento hasta su muerte, incluyendo eventos históricos, contextos sociales, aspectos personales. Y lo demás ya fue historia, ¿no? Esta religión le ha llegado a casi 2.000 millones de personas en el mundo. Y esta historia que les acabo de relatar es más o menos la historia oficial, que se ha contado por más de 1.000 años. Pero veremos qué es lo que dicen los historiadores como Tom Holland. El autor arranca el libro con una cita clave para mí, que es de Salman Rushdie, autor literario, realismo mágico, episodio 87 en el podcast, donde yo les resumí su obra más famosa, Los versos satánicos, que es una burla satírica en muchas partes al Corán, a los hadices. Una historia muy interesante. Rushdie creció en familia musulmana, después se alejó de la religión. Pero el mismo Rushdie tiene esta cita, con la que yo estaba de acuerdo, con la que todo el mundo virtualmente estaba de acuerdo. Él dice: el grado de autoridad que se puede otorgar a los evangelistas sobre la vida de Cristo es relativamente pequeño. En cambio, sobre la vida de Mahoma, lo sabemos todo más o menos. Sabemos dónde vivió, cuál era su situación económica, de quién se enamoró. Sabemos mucho sobre las circunstancias políticas y socioeconómicas de la época. Como veremos, señores y señoras, quizás estábamos equivocados. Tom Holland explica que en la antigüedad y en el siglo VII cristiano, cuando arranca el Islam, era un mundo donde la victoria, como vimos, no era solamente un logro político o militar, era prueba del favor divino. Así lo entendieron los cristianos con el Imperio Romano, cuando el cristianismo dejó de ser una pequeña secta perseguida que los lanzaban a los leones en el Coliseo y se convierte en la religión oficial del masivo Imperio Romano. Eso se sintió como un milagro, prueba de que Dios, su Dios específico, existía. Y los musulmanes hicieron lo mismo. Como el cronista de la iglesia en el siglo IV, Eusebio, declaró que Constantino era el elegido de Dios después de legalizar el cristianismo, de igual manera los árabes, que en distintas generaciones conquistan las zonas más ricas del imperio bizantino, romano, y destruyen el poder persa, fue leído por muchos como un signo de legitimación religiosa celestial. El milagro entonces no era solamente que Dios le hablara a través del ángel Gabriel a un comerciante analfabeta en una cueva, era que ganaran. Ese triunfo inesperado e improbable fue tomado como prueba de que Dios estaba con ellos. Como en la Ilíada de Homero, episodio 71, en el podcast, los dioses peleaban por sus héroes, pero aquí el único Dios estaba peleando por su pueblo. Tom Holland, sin embargo, decide: vamos a pararnos aquí, vamos a este supuesto milagro, porque está bastante borroso la evidencia histórica de esta victoria. Por ejemplo, ya hay evidencia que lo habían intentado antes. Había un monarca árabe llamado Yusuf Ayatrar, décadas antes del nacimiento de Mahoma, casi un siglo antes de la revelación del arcángel Gabriel. Él cometió una masacre a cristianos en la ciudad de Najran, en Arabia Saudita, y después tuvo que defenderse contra una invasión cristiana desde Etiopía. Fue derrotado, murió y también cayó con eso el reino de Himyar en ese mismo año. Y eso era una potencia, un reino en el sur de Arabia que hoy está casi olvidada. Entonces eso importa, porque ya venía circulando una idea de una Arabia imperial, parecido como sucedió con el nacionalismo, donde pueblos empiezan a crear esta identidad de que, bueno, yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy mexicano. Empieza a crearse el mito, la ficción en la cabeza de los pueblos árabes, un árabe imperial. Como argumenta el autor, no fue que Mahoma con los islámicos crean esta identidad, ya estaba presente. Al final de cuentas, dice Holland, lo cito: el imperialismo en Oriente se remonta a los albores del tiempo. Excelente frase para mí. Yo la subrayé apenas la leí porque me pareció necesaria decirla en el mundo moderno. Muy bien por él, por colocarla. Porque en el mundo occidental, que es tan eurocéntrico, uno dice la palabra imperialismo y ellos piensan: bueno, los españoles, Francia, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos. Máximo te dicen Imperio Otomano, pero no te saben describir mucho del mismo. Pero la historia te muestra que los primeros imperios, el concepto de imperio arranca en el Oriente. El imperio acadio, el imperio egipcio, el neoasirio, el Mesopotamia, Babilonia, los persas, los seleucidas, después de Alejandro Magno. Toda la historia humana de imperios es de aquel lado. El primer imperio occidental probablemente es el imperio romano, con muchísima influencia oriental.
Hablamos de los sacerdotes, obispos que fueron al concilio de Nicea en el episodio anterior. Casi todos son orientales. Y eso es 700 años ya después de la fundación de Roma. El Roma occidental le queda poco en este punto en la historia, unos 100 años aproximadamente. En otras palabras, Holland te quiere mostrar que el Islam no está destruyendo la lógica imperial. El Islam, como veremos, la heredó. Y con eso Holland empieza a analizar el Corán, este texto sagrado, teológico, alegórico, icónico de la religión. Pero si lo lees, te das cuenta que el Corán no tiene ningún tipo de interés en contarte una historia cronológica. En muchas partes del Corán te borra nombres propios e individualidades. Da una impresión de una narrativa que valora lo simbólico sobre lo histórico, el mensaje sobre los detalles. En el texto vemos dilemas morales universales. No hay procesos o eventos históricos particulares. Y más impresionante aún, Mahoma no es un personaje con una evolución moral o teológica. Ni siquiera es un personaje principal en la historia. Él es el mensajero de Dios, el mensajero del Señor. Pero al fin y al cabo, un mensajero, un personaje secundario. Mahoma en el Corán es apenas mencionado 4 veces en todo el texto. Y les leo las 4 veces que sale Mahoma. Mahoma no es más que un mensajero. Antes de él ya pasaron otros mensajeros. Mahoma no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el mensajero de Dios y el sello de los profetas. Aunque ellos que creen y obran bien y creen en lo que ha sido revelado a Mahoma, es la verdad de su Señor. Mahoma es el mensajero de Dios y quienes están con él son duros con los infieles y compasivos entre ellos. Entonces Holland ve esto y entiende, ok, perfecto, el Corán es la palabra de Dios, no es la palabra de Mahoma. Pero entonces a mí como historiador, este libro no me sirve de mucho. No consigo evidencia sobre la fundación de un imperio, de su religión. Olvídense si el nombre del profeta sale o no sale lo suficiente en el Corán. Los eventos fundamentales de su vida, su enfrentamiento con su tribu Quraysh, su antigua tribu, sus batallas, sus huidas a Medina, su purificación de la Kaaba, nada de esto es relatado de forma directa en este libro. Las pocas veces que sale mencionado la batalla de Bar, esa primera batalla, no dice nada específico, es muy general. Nada que te hace decir explícitamente están hablando de una batalla. Entonces la conclusión de este autor y otros historiadores es que el Corán no proporciona un mapa de la vida del profeta ni un mapa de la fundación del imperio islámico, sino teología, enseñanza. Perfecto, eso tiene su espacio, pero no es el espacio histórico. Entonces, para entender el comienzo del imperio árabe, necesito otros elementos históricos, dice el autor. ¿Dónde los consigo? Tengo que irme a los hadices. Tengo que irme a los dichos, a las narraciones, a los eventos, al contexto, a la biografía de Mahoma. Pero los hadices tienen su propio problema, gran problema. No hay evidencia que fueron escritos durante la vida de Mahoma. No hay manuscritos textuales antes del siglo VIII. Y recuerden, Mahoma nace al finales del siglo VI. Y además hay un extraño silencio islámico, lo llamamos Holland, sobre las conquistas, sobre el propio profeta durante décadas después de su muerte. Entonces, porque hay este vacío de información, Holland empieza a investigar. Hay que entender cómo fueron escritos, con qué propósito, cuál fue el proceso. Recordemos, y esto es importante para los que estamos escuchando, que creo que el término la palabra de Dios va a tener una traducción cristiana. Los cristianos históricamente le asignaron divinidad a una persona primero y al texto después. La Biblia, el Nuevo Testamento, es un reporte de la vida de Jesús. Eso es lo sagrado, que Él es el Hijo de Dios. Que tiene mucho sentido. No me había percatado de esto. Pero discutiendo con varias personas en los comentarios, en Instagram, que está la gente con distintos sentimientos hacia mí, en los videos que he subido hablando especialmente sobre el episodio anterior, he visto esta dinámica que no importa si demuestras diferencias entre los evangelios, historias inconsistentes, diferencias entre manuscritos, errores históricos, pareciera no importar. Al final de cuentas, siempre es la palabra de Dios, el mensaje espiritual, la verdad a través de Cristo. Y eso fue un abrir de ojos para mí, porque fue claro. El cristianismo no tuvo Biblia por los primeros 350 años aproximadamente. Hasta que llegue el concilio de Nicea, no va a haber una versión oficial de cuáles son las creencias. Una de las cosas que se define en el concilio de Nicea es lo hereje, la herejía. Entonces quizás en la fábrica del cristianismo desde sus inicios está este concepto de que no importa los detalles, no importa que no tengamos un reporte histórico, es el mensaje que queremos relatar. Eso parece estar en la fábrica muy primitiva del cristianismo. Para los musulmanes fue diferente. Ellos tienen su Corán desde el principio, por lo menos en la creencia clásica. Entonces la reverencia a dicho texto trajo el beneficio de mantener una versión uniforme, pero también trajo otros desafíos. Mahoma es querido, adorado, pero no está por encima del texto. A ver esa adoración al texto, pues nadie lo cuestionó. También impidió interrogarlo. Entonces dice el autor, se alimentó, se formó una amnesia colectiva. A medida que pasaron los siglos, los detalles de la vida del profeta empezaron a surgir, se multiplicaron. Todo reportado en los hadices, en sus biografías, pero todos estos detalles escritos hasta 200 años después de la muerte del profeta. Como dice el autor, ocurrió un milagro adicional en estos hadices. Entre más lejos se encontraba en la línea del tiempo los biógrafos del profeta, de la vida del profeta, más detallada era la historia.
consigo más escritos detallados de lo que hizo Mahoma específicamente, de lo que dijo sílaba por sílaba, entre más me alejo de su vida que entre más me acerco. El hombre que consolidó todos estos escritos se llamó Al-Bujari, un historiador persia respetado en la época, decenas de miles de relatos. Él dijo que recopiló 600.000 dichos y los descartó a todos menos 7.225 que quedaron. Entonces habían 592.775 relatos, historias, frases del profeta que no quedaron en la historia oficial. Holland con eso hace esta sentencia fuerte. Y él dice, sea lo que fuese, el Corán no es una obra histórica. Si no fuera por los comentarios y las biografías y los hadices, apenas tendríamos una razón para asociar la religión islámica con un hombre llamado Mahoma. ¿Por qué? Porque al depender de los hadices tenemos que ver cuáles son las fuentes de dichos documentos, qué tan confiables son. Y hay algo muy sospechoso en los hadices. Dice Holland, imposible conseguirle un tema del cual Mahoma no tenga una opinión. Un debate del cual Mahoma no tenga respuesta. Si los nuevos musulmanes o paganos de la época deseaban saber si podían casarse con demonios, Mahoma tuvo una opinión sobre eso. Si no sabemos por qué la mayoría de los condenados al infierno eran mujeres, Mahoma tuvo una opinión sobre eso. Si queremos saber cómo un orgasmo durante la procreación afectaría la apariencia del hijo resultante, Mahoma dijo algo sobre eso. Siempre en algún hadiz había una respuesta divina. Y adicionalmente, Mahoma en los hadices no solamente es el protagonista, porque es el mensajero de la palabra de Dios, sino que parece que ese cargo no es suficiente. Además, se convierte en un hombre capaz de predecir el futuro, de recibir mensajes de camellos, palmeras y trozos de carne, hasta le corrige la vista a uno de sus soldados, su nacimiento es anunciado en los cielos. Todo esto no está inventado por el autor, por si acaso, esto está en los hadices, en la sira. Se narra que durante su juventud Mahoma, árboles, piedras saludaban al profeta como el mensajero de Dios. Se cuenta que en un sermón Mahoma estaba apoyado en un tronco de palmera en la mezquita, y cuando Mahoma se separó del tronco, el tronco empezó a llorar. Mahoma lo consoló. Otros relatos mencionan que animales como camellos se quejaban a Mahoma de los malos tratos de los demás y él intervenía en su favor. Durante la batalla de Khaybar se dice que Mahoma le curó la vista a uno de sus soldados aplicándole saliva en los ojos. Y que cuando nació el profeta, en la Cava, que es pagana en este punto, ídolos empezaron a caer por sí solos y hubo fenómenos celestiales ese día. Como historiador, Holland se preocupa. Como dijo Salman Rushdie, tenemos todo reportado de la vida de Mahoma, pero Holland leyendo esto dice, esto no me parece muy confiable, como historiador no puedo tomar esto como verídico. Por lo tanto, hay que leer estos escritos islámicos de la misma manera que se hizo con el cristianismo. Si recuerdan, en el episodio anterior hablamos de la escena famosa de Jesús siendo condenado a muerte, siendo condenado a la crucifixión por Poncio Pilato. Los evangelios, de manera cronológica, tienen un orden. Marcos fue escrito primero, Mateo segundo, Lucas tercero, Juan último. En el primer evangelio, en el de Marcos, Pilato autoriza la ejecución, pero se muestra bastante neutral, administrativo, muy casual la interacción hasta cierto punto. En Mateo, en el segundo evangelio, Pilato se lava las manos públicamente. En el tercero, ahora Pilato se lava las manos y declara a Jesús inocente 3 veces. Y en el último, en el evangelio de Juan, Pilato no solamente lo declara inocente 3 veces, sino que dice, se los entrego a ustedes. ¿Por qué ese cambio? Bueno, tienes que mirarlo a través del lente histórico. Tienes que ver qué es lo que esta historia me está contando. Hay que olvidarse un poco de si en verdad Poncio Pilato dijo lo que dijo, sino de por qué alguien en este punto en la historia escribió lo que dijo Poncio Pilato, sea verdad o no. Y la conclusión que han llegado los historiadores es que poco a poco la secta cristiana, que era únicamente judía al principio, empieza a sumarse con muchos paganos. Y los paganos no querían ser culpables de la muerte de Dios, que lo eran, en teoría, porque el imperio romano pagano es el que condena a Jesús a la muerte, y se separan y le echan la culpa a los judíos. Por eso en los evangelios, entre más nos vayamos a los últimos evangelios, Poncio Pilato se ve más indefenso, más incapaz de manejar la situación, porque los judíos quieren que Jesús sea condenado a muerte. Eso no es así en Marcos. Eso muestra el cambio social que hubo en la época. Los judíos además empiezan a separarse fuertemente, rechazan a Jesús como el profeta elegido y hay un rencor entre los cristianos y los judíos, rencor entre los paganos y los judíos, y ahí arranca entonces el antisemitismo versión cristiana. Entonces hay que leer el Corán y los hadices, la sira de la misma forma, casi que al revés. Leerlo y ver qué es lo que nos quieren contar sobre el mundo en el cual ellos estaban presentes. Si hacemos eso, quizás podemos conseguir algo mucho más cercano a la verdad. ¿Y qué es lo que conseguimos? Bueno, primero, apenas aparecen menciones públicas del profeta, sino hasta décadas después de su muerte. Ni siquiera conservamos la biografía original de Mahoma escrita por Ibn Ishaq, sino que tenemos una versión editada por Ibn Hisham. Y todo lo que Ibn Ishaq, el original biógrafo, escribió, lo que utilizó como fuente, los escritos o personas con relatos orales, desaparecieron. Y todo consolidado mucho después, siglo y medio después. Segundo, y esto es uno de los golpes más fuertes que tiene Holland en este libro,
Él debate, cuestiona fuertemente que el Islam en verdad empezó en Arabia, en el desierto. Él tiene sus hipótesis, pero duda extremadamente que sea verdad por la falta de evidencia. Él empezó a analizar escritos contemporáneos con Mahoma y escritos contemporáneos después de la muerte de Mahoma, no islámicos. Y él se da cuenta que fuera del Corán no hay mención alguna de la Meca, por lo menos 100 años después de la muerte de Mahoma. Nadie menciona a la Meca como una ciudad de una nueva fe revolucionaria, como un centro político religioso de los musulmanes. Nadie. En el propio Corán, la palabra Meca aparece solamente una vez y de forma muy ambigua. Se habla de un santuario llamado Baca, sin ubicarlo claramente en la hoy Arabia Saudita. Y el Corán, extrañamente, habla de viñedos, de olivos, de campos cultivables, de ríos, lluvias abundantes, un paisaje fresco, fértil. ¿Ese no es la Meca? ¿Ese no es el desierto de Arabia Saudita? ¿A qué es lo que está apuntando este libro? Pareciera que si lo miraras objetivamente, sin saber la historia, no te apunta al desierto. Tercero, las iconografías del Imperio Árabe. Después de la muerte del profeta y los árabes conquistan toda esta parte del mundo, no se consiguen referencias o símbolos islámicos hasta mucho después, 60 años después de la conquista. Por ejemplo, sí conseguimos monedas o símbolos cristianos o zoroastros, pero no es hasta el quinto califato que vemos a Mahoma en algún tipo de iconografía, en el año ya 685 al año 705 después de Cristo. Entiendan eso, estamos hablando de que en Jerusalén, Damasco, Egipto, otras partes del mundo conquistadas por el Imperio Árabe, no habían inscripciones, no habían documentos que mencionaran a Mahoma ni al Islam en los años posteriores a la conquista. Si Mahoma ya era el centro universal de esta religión, ¿por qué no aparecen los nuevos símbolos del imperio? En otras épocas en la historia, esas monedas son utilizadas como evidencia de ese periodo, de la creencia de ese periodo. En Roma, con los emperadores que están en las monedas, así sabemos muchos de los emperadores que estuvieron en distintos puntos en la historia. En los imperios cristianos, en los imperios zoroastros, era muy común esta práctica en la época. ¿Por qué el Islam no lo hace? Sino hasta 60 años después. Cuarto, las fuentes cristianas contemporáneas del siglo VII son preocupantes porque los cristianos de esta época, en Jerusalén, en Siria, en Egipto, territorios que ya han sido por siglos cristianos, ahora van a pasar a ser islámicos, llaman a los musulmanes por muchas cosas, como se pueden imaginar. Pero una palabra que nunca usan para llamarlos es musulmanes. En Palestina hablan de un profeta nuevo, pero nunca hablan de su ubicación o de su doctrina. Uno esperaría reportes escritos, llegaron los musulmanes. Nada. No hay ningún escrito cristiano que diga eso. En las crónicas en Jerusalén, cuando los árabes toman control en el año 638 después de Cristo, sí hay evidencia de la ocupación pacífica, pero no se menciona que estos invasores fueron musulmanes, ni que la práctica de una religión nueva fuera llamada Islam. La palabra que más se utiliza para describir a los musulmanes son los creyentes, pero no queda claro nunca en qué creen. Quinto, la dirección de los rezos. Mencionamos anteriormente que siempre se reza en dirección a la Meca. Bueno, y las mezquitas también son construidas en dirección a la Meca. Pero si te vas a las mezquitas, a las primeras mezquitas de esta época, no están construidas hacia la Meca. Parece que están alineadas hacia Jerusalén o hacia Siria. Y en crónicas cristianas del siglo VII, ellos reportan, estos nuevos conquistadores árabes rezan en dirección al norte, cuando debía ser hacia el sur. Y con esa combinación de factores entendemos el título del libro, A la sombra de la espada. Esta historia oficial del Islam, con caballo, camello, espada, cabalgando por Persia, conquistando imperios, conquistando el seno espiritual cristiano, iluminados por la palabra divina, la evidencia muestra que esta historia está más envuelta en sombra que en la luz. Tom Holland plantea una hipótesis radical basada en los registros históricos. No fue que el Islam creó el imperio árabe creó el Islam. La cronología no encaja, basada en la evidencia que tenemos. Parece que los detalles del Islam fueron elaborados retroactivamente. Ni el Corán ni los primeros registros escritos mencionan directamente eventos concretos como la batalla de Bar o la Égira, con fechas claras. La identificación de episodios específicos vino siglos después, cuando se recopilaron los hadices. La narrativa clásica del Islam sostiene que primero Mahoma fundó una nueva religión en la Meca, que segundo esa religión unificó a las tribus árabes, que tercero esas tribus salen del desierto, que cuarto, con fervor religioso, conquistaron el mundo, y que quinto, lo lograron. Holland propone otra hipótesis. Sí, por supuesto conquistaron el mundo y lo lograron, pero en realidad las conquistas árabes ocurrieron primero, a mediados del siglo VII, entre el año 630 y 660 después de Cristo. Y durante esas conquistas los invasores tenían múltiples religiones. No hay evidencia clara de que profesaran una religión llamada Islam. Y el Islam, como religión estructurada, con el profeta definido, el Mahoma, con sus recitaciones del Corán, con un conjunto de ritos y dogmas, existía, pero en paralelo a esta conquista. Y poco a poco se desarrolló gradualmente dentro del nuevo imperio árabe, mas no fundó el imperio árabe. Eventualmente, en el mundo en el que vivían, en el mundo divino, especialmente contra los judíos y los cristianos, se consolidó la creencia islámica para justificar la autoridad de la conquista.
para unificar diversos pueblos conquistados bajo la misma creencia, tomando conceptos de la competencia, cristianos y judíos, pero al mismo tiempo siendo suficientemente únicos y diferentes a dichas religiones. Por eso es que vemos olivos y regiones fértiles en el Corán. Están hablando probablemente de la zona del norte de Arabia o Siria o Palestina en las primeras conquistas. Por eso no vemos a Mahoma en documentos oficiales hasta finales del siglo VII. Por eso es que hay mucha ambigüedad religiosa de las religiones de estos árabes conquistadores. Se les llama simplemente creyentes en las fuentes externas. Por eso la falta de iconografía islámica. Por eso no conseguimos a la Meca en los escritos. El Islam no nació completamente en la Meca, sino que fue una evolución religiosa política moldeada por las necesidades del nuevo imperio árabe. Sin duda alguna, la religión islámica recicló conceptos judíos y cristianos, resignificó relatos ya existentes, tomó parte de su cultura y los insertó en un marco monoteísta sin necesidad de una ubicación específica. Quizás la Meca fue elegida a posteriori, después, como el lugar de origen del Islam, para reforzar esa narrativa de la identidad árabe en el desierto. Para dar un ejemplo de lo que pudo haber sucedido, ¿se acuerdan esa historia de Mahoma que se teletransporta desde Arabia, desde la Meca hasta Jerusalén? No es mucho más probable que conquistadores que están en estas tierras que son cristianas o han sido cristianas por ya siglos, para convertirlos, para colaborar, para adaptar culturas de los cristianos, como hicieron los cristianos con muchas cosas de los paganos. Ellos empiezan a decir, no, pero es que este profeta, que es el mismo Dios de ustedes, no se preocupen, no se asusten, este profeta vino para acá. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho a conquistar esta tierra. Algo que yo siempre he sentido que se olvida en la historia, las cruzadas son una reconquista. Las cruzadas son respuesta a la invasión musulmana en territorio cristiano. Desde la llegada de los musulmanes, los cristianos sienten que sus tierras han sido robadas, conquistadas por otro grupo. Y pareciera que los hadices, que recuerden, son escritos 150, 200 años después del profeta, están como tratando de ponerle maquillaje a la historia para convencer a los cristianos de estas tierras que este Dios es el mismo de ustedes, que esta historia tiene sentido, que esto encaja con las creencias de ustedes. Y por eso el lenguaje es similar y por eso tanta copia y pega de conceptos judíos y cristianos en el Islam. Al principio del episodio yo cité el Corán, capítulo 29, versículo 48. Y tú, viejo profeta, no eras antes de esto un lector de ningún libro ni un escrito. De ser así, los falsos habrían tenido dudas. ¿A qué se refiere eso? Si lo analizas con el lente que Holland nos está pintando, se entiende mejor esa frase. Los falsos son los paganos y los cristianos y los judíos. Si les decimos que sabíamos de su historia, que no era un analfabeta comerciante en un desierto, esto pudiera ser problemático. Entonces tenemos que asegurarnos, vamos a asegurarnos de aclarar que Mahoma era analfabeta. Lo fuera o no, sigue siendo debatible. El punto es que ponen ese énfasis en la historia, lo mencionan más de una vez en varios versos en el Corán, que él es analfabeta. ¿Por qué? Está la historia más romántica, que lo hacen para glorificar a la propia religión, que está preocupado por los destituidos, por la injusticia social, por gente como Mahoma, que no tiene acceso a una educación formal, o quizás por razones imperiales. Es muy interesante esta perspectiva de Holland. Además, Holland va a destruir ese mito del desierto vacío previo al Islam. Esa imagen tradicional de Arabia como una tierra marginal, inculta, especialmente en las épocas antes de la llegada del profeta. Tom Holland dice, eso es mentira. En zonas remotas ya pueblos árabes estaban conectados profundamente con el mundo greco-romano. En ciudades como Nesana funcionaban burócratas, escribían en griego, habían abogados que estudiaban derecho romano. Los árabes eran participantes activos en el comercio imperial, el transporte de mercancías desde la India, como pimienta, gemas, esclavos. Algunos árabes incluso habían sido integrados formalmente al imperio. Los nabateos, que eran árabes de Jordania, fueron absorbidos por Roma en el siglo II. Eso es 4 siglos antes del profeta. No eran simplemente nómadas tribales en la ignorancia del desierto. Ya tenían reinos, como lo mostramos al principio, este hombre que quiso atacar a los cristianos y después pagó el precio. Ya habían capitales urbanas, incluso emperadores como Filipo el Árabe. Hay personajes históricos con estructuras bastante avanzadas para la época. Había tecnología, urbanismo, tradición de cultivo, trabajo humano, irrigación, mantenimiento de cisternas, acueductos, centros de riqueza, cultura, poder político. Todos estos factores empiezan a crear esa nueva conciencia árabe. Muy importantemente, al mismo tiempo, en paralelo, que el Imperio Romano y Persa están perdiendo poder, están perdiendo control. Surge una oportunidad para los árabes a imaginarse a ellos mismos con un poder imperial propio, un sistema político con el que ellos ya estaban familiarizados. Bajo las arenas del desierto ya germinaban redes de comercio, de política, de religión antes de Mahoma. El Islam no va a surgir en un vacío, sino en una región fértil en historia, en memorias imperiales, en aspiraciones, por ahora, no satisfechas.
Y parte de la evidencia es la propia historia islámica. Como un hombre del desierto sabe del arcángel Gabriel y sabe de las costumbres judías y va a saber del Dios único de los judíos y los cristianos, de que con el tiempo el Islam siguió interactuando con estas culturas y por supuesto fueron moldeando la historia. Holland por si acaso no dice que Mahoma no existió, hay unos pocos historiadores que argumentan eso, pero no son muy aceptados por la disciplina histórica. Pero sí piensa el autor que el relato sobre su vida fue elaborado y reelaborado desde centros de poderes mucho más imperiales de lo que la gente se imaginó, desde centros como Damasco, desde centros como Irak, proyectando retroactivamente al Islam con una narrativa de fundación épica y unificada. A diferencia del cristianismo, que era una pequeña secta hacia un imperio, los árabes tenían su imperio. Dice el autor que los musulmanes, el Islam, al igual que el cristianismo antes, desarrolló un sistema donde la escritura sagrada y su interpretación eran más poderosas que los ejércitos. Como dijo el filósofo Hegel, una vez que el mundo de las ideas se ha transformado, la realidad no puede perdurar por mucho tiempo. Resulta que la pluma sí es más poderosa que la espada. Los islámicos fueron moldeando la historia para consolidar el imperio árabe. Si se preguntan por qué no hemos escuchado eso antes, ¿no? ¿Por qué esta teoría no está más reportada? Bueno, sí los hay. Les mencioné esos pocos historiadores que se han atrevido a sugerir que Mahoma no existió. Como dije, son muy pocos y Holland no es parte de ese grupo. Pero sí hay un número de historiadores y críticos textuales mayores que consideran válida la hipótesis de un Islam que quizás nació en Persia, no en el desierto de Arabia. No en el sentido de que Mahoma no existió, ni que Mahoma no era un hombre del desierto, sino que el Corán, los escritos, los conceptos islámicos fueron más desarrollados en el mundo de Persia que lo que fue en la propia Arabia Saudita. El problema, y es la razón por la cual parte tú y yo no hemos escuchado sobre este tema, es que en el mundo islámico esto no es fácil de debatir. En el mundo musulmán esto no se dice abiertamente. A diferencia de Europa, con su liberalismo y sus conceptos anti-iglesia que vienen del cristianismo, irónicamente, como aprendimos en el episodio de dominio, el liberalismo siempre está buscando atacar cualquier tipo de tradición, ¿no? Cualquier tipo de concepto ya establecido, está buscándole sus defectos, inconsistencia, especialmente a la iglesia. El Islam no busca desafiar creencias. Hay muchos menos Bar Hermans en Argelia que lo que hay Bar Hermans en Estados Unidos. Esa es una razón. La otra razón, y hasta considero yo más importante, es la estructura. El Nuevo Testamento nunca fue la palabra de Dios. Siempre fueron reportes de la historia de Jesús. Reportes humanos sobre eventos, parábolas, mensajes del Hijo de Dios. Pero los cristianos siempre estuvieron contentos, felices, todavía lo están, con inconsistencias en esa historia. Con que un evangelio se diga una cosa y en otro evangelio se diga otra. Ahorita en Instagram, que todo el mundo está peleando conmigo por el video del episodio anterior, alguien me comentó, pueden buscar ese comentario, me dijo algo así como, dime lo que tú quieras, te voy a demostrar que no hay inconsistencia en el Evangelio. Y yo le dije, imposible, ya el Evangelio tiene inconsistencia. Hay historias diferentes de la resurrección, historias diferentes de su nacimiento, hay historias diferentes sobre el camino de la cruz, ya hablamos todo esto en el episodio anterior. Y él me responde, bueno, pero es que la inconsistencia esa no importa mucho, lo que importa es el mensaje general de la salvación, el cristianismo. Y yo como que, ok, no puede ir las dos. No puedes decir que no hay inconsistencia y después decir, bueno, sí hay, pero no importan porque el mensaje es verdadero. Elijan una. El Islam fue diferente. No, el Islam, como mencionamos, adoró el escrito desde el principio. En parte eran culturas orales y la poética, la manera en que está escrita el Corán, además tiene un arte, tiene una adoración artística hacia el escrito que lo hace ver aún más divino. Entonces ellos tenían ese respeto hacia este escrito y la cultura desde el principio no desafió. Muy pocos eruditos, por no decir ninguno de la época, contempló la idea de que quizás el profeta, quizás estos escritos sagrados, están tomando anécdotas de los infieles. El arcángel Gabriel, Moisés, que también sale en el Corán, Jesús sale en el Corán, el juicio final, Abraham. El Corán para los creyentes de la época no venía de fuentes externas, dicen ellos. Pero como vimos, no es así. Me gustó esta frase del autor. Él dice que la tradición musulmana atribuye los orígenes del Corán a un hombre analfabeto que vivía en una ciudad pagana en medio del desierto. Es un problema, no es una solución. ¿Cómo tienes conocimiento de esto, hombre analfabeto del desierto? De estas cosas muy teológicas, muy avanzadas, escritas en griego, no están en tu idioma. ¿Cómo sabes estas cosas? Entonces, para nosotros es más obvio en el 2025 ver que es un problema, pero en el momento del siglo VII no era un problema. Esa fue la enseñanza, que este era el verdadero Dios. Entonces, Mahoma sí existió. ¿Era en verdad analfabeta? No lo sabemos, ni nunca lo vamos a saber. Pero no es definitivamente lo que dijo Salman Rushdie. No es que sabemos todos los detalles de su vida, no es que sabemos todos los detalles de la fundación de esta religión. En verdad, para un número cada vez mayor de eruditos en la modernidad, parece que el Islam está encerrado en una oscuridad casi impenetrable. Al final de cuentas, se fundó con conquistas, con imperio, pero a la sombra de la espada.
Y si puedo agregar un pensamiento personal a este episodio, yo voy a decir algo que siempre he dicho de toda creencia, o por lo menos algo que trato de practicar, ¿no? De que es importante entender la idea. Es importante para mí, desde el punto de vista intelectual, aprender de las historias de todas estas ideologías, de todas estas ideas. Traté de traer un poco de ese concepto con la serie política del nacionalismo, socialismo, liberalismo y conservadurismo. Es importante criticar lo que conoces, no lo que no conoces. Y al mismo tiempo es importante aplaudir lo que conoces, no lo que no conoces. Y a veces con las religiones me doy cuenta que mucha gente defiende, promueve, ataca sin conocer. Y creo que es importante entender las estructuras de estas religiones, la fe, sus creencias, sus ideas. Christopher Hitchens, el ateo mayor, el hereje mayor, él solía decir, este es el gran peligro del Islam. Ellos creen que tienen la última palabra. En sus escritos, no es que la interpretación moderna ni nada por el estilo, en sus escritos Mahoma es el último, punto y final, hasta aquí llegamos. No existe otra palabra después mío, eso es peligroso, hay que entender eso. Nos gusta o no, es la realidad, es peligroso. El concepto de califato es peligroso. No son problemas particularmente únicos de sociedades islámicas. Otras sociedades no islámicas han tenido desastres peores que lo que han tenido sociedades islámicas. El ejemplo de la masacre en Bosnia en el siglo anterior, musulmanes se comportaron mejor que los cristianos. Pero hay que entender lo único de cada idea. Hay que entender la forma en que se manifiesta dichas ideas. Y espero que con este episodio hayan podido aprender cosas de la historia, elementos de la historia de esta religión. Y espero, aún más importante, hayan podido entender pues cómo funciona el ser humano. Como dije en el episodio anterior, no soy creyente más por la historia que por otro argumento. La manera en que estas ideas sagradas y textos sagrados y personajes sagrados son utilizados para direccionar al mundo hacia un fin, hacia una meta, es preocupante, pero al mismo tiempo interesante y espero que en este episodio se los haya podido traer. Termino este resumen con un dicho del profeta Mahoma. No busques peleas con el enemigo, ruega a Dios por paz y seguridad. Pero si terminas enfrentándote al enemigo, entonces muestra perseverancia y recuerda, las puertas del paraíso se encuentran a la sombra de la espada. Como pudieron ver en el episodio, definitivamente esta religión fue fundada en las sombras. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Biblioteca.